Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Gracias por acompañarme. A algunas personas les gusta mi reflexión, a otras quizás no tanto, a otras les parece demasiado larga, pero lo que pasa es que lo que yo hago no es propiamente hacer lo que hace en la misa. En la misa la gente se dice que porque la misa dura más de media hora, la gente se cansa y todas las cosas. No, yo la verdad es que apologéticamente hago es escudriñar las escrituras y enseñar lo que está escrito en las escrituras. ¿Por qué me creo yo con ese derecho? Porque es que, por un lado, me estoy viendo todos los videos del Padre Luis Toro. Yo todos los días escucho al Padre Luis Toro en la mañana, al mediodía, cuando me acuesto, cuando me levanto. Entonces, he aprendido mucho sobre apologética y me he dejado guiar por la Iglesia Católica, que es la iglesia que mis padres me enseñaron desde recién nacido. Y hoy día doy gracias a Dios por haberme permitido estar en la iglesia de Cristo, porque la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Cristo. Esto lo digo con todo el respeto, el cariño y ojalá que con mucho cariño para toda la gente que me está escuchando, porque si usted en estos momentos pertenece a otra congregación diferente a la Iglesia Católica, permítame decirles que ustedes están por fuera de la salvación. Por fuera de la salvación. Eso es una cosa que debo de hacerla muy clara, porque aunque ayer también se los dije, hoy el evangelio de hoy, las lecturas de hoy nos van a decir por qué la Iglesia Católica es la única iglesia que Cristo fundó, por qué Cristo se la entregó a Pedro, por qué es la única iglesia que salva. Hoy lo vamos a ver. Por eso vuelvo y le repito, si usted en estos momentos hace parte de una iglesia separada de la católica, usted no está en la salvación. Puede aleluyar, alabar, glorificar, saltar, bailar, brincar, todo lo que quiera. Pero si no estás en la iglesia de Cristo, no estás en la iglesia de la salvación. Mateo 16, 18 le entrega a Pedro y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Es ese momento glorioso en que Jesucristo le entrega su iglesia a Pedro. Algunos pastores de iglesias separadas enseñan que Cristo está en todas partes, que Cristo no fundó ninguna iglesia, que Cristo no es religión, que Cristo es salvación, que Cristo es amor, que Cristo es pura misericordia y que no importa donde usted esté, después de que invoque al Señor y acepte a mi Señor como mi único Dios, ya usted es salvo. Y Jesucristo no es así. ¿Para qué se puso a escoger a 12 discípulos? ¿Para qué se puso a escogerlos? Si fuera como los pastores los dicen, Jesucristo no hubiera escogido a 12 discípulos. ¿Para qué? No hubiese escogido a Pedro. No hubiese llamado, cuando conoció Jesús a Pedro, no lo hubiese llamado: tú eres Simón, hijo de Jonás, de ahorita en adelante te vas a llamar Kefas, piedra, Pedro. No lo hubiera escogido. Por eso los hermanos separados les han engañado a ustedes con esa gran mentira de que usted puede encontrar la salvación en cualquier iglesia, que todo es cuestión de aceptar a Jesucristo en su corazón y ya, y aleluyarlo, y eso ya es más que suficiente. Y eso es una gran mentira de los pastores para sucumbirlos a ustedes a la destrucción de sus vidas, de sus almas, porque a ellos no les interesa para nada la salvación de ustedes. No les interesa ni la de ellos. Pues si les interesara la de ellos, no se meterían con una cosa tan terrible como es predicar la palabra de Dios, enseñar lo que no es, solo por ganar dinero. Pero a ellos no les interesa ni su salvación, ni tampoco les interesa la de ellos mismos.
Por eso, amigos televidentes, voy a leerles la palabra de Dios hoy y ustedes se van a dar cuenta que lo que yo acabo de decir está escrito en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Persignémonos, muchachos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura es una carta de Pablo a los Efesios 2, 19, 22. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Y dice así: hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Aquí nos acaba de decir Jesucristo a través de Pablo que Él montó una piedra. ¿En quién? En Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y después de esa primer roca, que es Pedro, coloca las demás piedras, la de los discípulos, la de los 12 apóstoles, y comienza a edificar un gran edificio. Jesucristo es la piedra angular. Yo he hecho una investigación sobre la piedra angular, por qué el tema de la piedra angular, y resulta de que los romanos, la piedra angular era muy importante para los romanos, porque la piedra angular en una construcción era la que sostenía todo el edificio. Entonces, ustedes han visto los famosos arcos con que hacían los puentes y construyen ciudades y todo, unos arcos así. La piedra angular es esta de acá arriba, la que une tanto los ladrillos de este lado como los ladrillos de este lado. Y ahí, al ensamblarse en esa piedra angular, el edificio queda construido, no se cae, se sostiene. Y ahí para adelante usted puede subir todo lo que quiera. Y por eso los romanos construían muchos arcos, construían muchos edificios en arcos. Cada vez que ustedes vean una construcción romana, va a encontrar arcos. Entonces, de ahí yo pienso que fue que se sacó ese término, la piedra angular, que desecharon los arquitectos. Es la piedra que Jesucristo va a representar. Por eso hoy nos dice eso, que Jesucristo monta a Pedro como piedra, y sobre esa piedra edifica todo el cimiento, y todos vamos a ir perteneciendo a ese edificio que es la iglesia de Cristo, todos. Entonces ahorita se los voy a escudriñar fácilmente. Hermanos, ya no soy extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Jesús, bueno, ahí hasta ahí. Y los profetas, estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Ayer yo les decía a ustedes, y hoy nuevamente se los repito, que ustedes fueron edificados en la iglesia de Cristo. ¿Y cómo pudo haber sido esto posible? Porque su papá, su mamá, le enseñaron bien el evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo. ¿Y por qué papá y mamá se lo enseñaron? Fácil, porque los abuelos le enseñaron a papá y a mamá. Y a los abuelos se los enseñaron los bisabuelos, y a los bisabuelos se los enseñó los tatarabuelos, y así sucesivamente, de generación en generación, han venido aprendiendo la doctrina de Jesucristo, la iglesia de Cristo. Jesucristo no fundó sino una sola iglesia, la edificó en Pedro como primera piedra, y luego sobre los 12 discípulos y profetas. Y sobre esa piedras es que nosotros hemos venido edificando. Los discípulos, ¿qué hicieron? Empezaron a enseñar.
a medida que iban convirtiendo a las personas, esas personas iban edificando el edificio, Esas personas que aprendieron le enseñaron a sus nietos y a sus bisnietos y a sus tataranietos, les fueron enseñando, y esas piedras se iban acomodando encima de ese edificio. Todos los que somos de la Iglesia Católica pertenecemos a ese edificio, porque nosotros nos hemos dejado guiar por la palabra de Dios, nos hemos dejado guiar por los que los discípulos y profetas nos enseñaron desde un principio. Por eso, el que pertenece a la Iglesia Católica, vea, es un orgullo, es un honor, es lo mejorcito, es el caché que nos podemos dar, porque pertenecemos a la única iglesia que fundó Cristo. Es un caché pertenecer a la Iglesia de Cristo, es un caché pertenecer a la Iglesia Católica. Yo sé que a muchos no les gusta el término católico, pero San Dámaso de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, fue quien en el año 107 vino a darle nombre católico a esa iglesia, a la iglesia cristiana. Anteriormente, y cristianos, se les vino a llamar cristianos también en Antioquía. A esa iglesia cristiana hubo un momento en que este papa recibió un inconveniente, y es que todos creían que la iglesia de Cristo era una y la iglesia de los judíos debía ser otra, y San Ignacio de Antioquía dijo: no, señor, la iglesia de Cristo es una sola y es universal, es para todo mundo, es para los gentiles, para los paganos y también para su pueblo elegido. Así es que nosotros somos católicos, y desde ahí comenzamos a llamarnos católicos. Ustedes pueden investigar eso en Google y preguntar: San Ignacio de Antioquía, ¿quién dijo por primera vez católico? Y van a encontrar San Ignacio de Antioquía en el año 107 al 110, algo así, y van a encontrar ese término. Por lo tanto, es un caché pertenecer a la Iglesia Católica. ¿Por qué es un caché? Porque venimos de la descendencia de Cristo desde el año 33, que se vino predicando de generación en generación la palabra de Dios, y se fue difundiendo por todo el mundo hasta llegar a este año 2024 a nosotros. Es un caché. Ahora bien, ¿es válido predicar la palabra de Dios por fuera de la Iglesia Católica? Usted puede predicarla, usted puede enseñarla, eso hacen los pastores, predicar la palabra de Dios. El problema es que no lo hacen por su propia salvación, sino para su propia condenación. Recuerden que esta palabra de Dios, que aquí estoy mostrando un celular y digamos que esta es la Biblia, esta palabra de Dios, si usted la predica y la enseña tal y cual Jesucristo nos la enseñó, estás predicando por tu salvación y por la salvación de los que tú lleves al reino de los cielos. Pero si usted, al coger esta palabra de Dios, enseñas y predicas cosas y tergiversas la palabra de Dios, no te estás ganando tu salvación, te estás ganando tu propia condenación por haber tergiversado lo que estaba escrito acá. ¿Y cómo puedo sustentar eso? Vuelvo y repito, eso es como de todos los días. Si Jesucristo en Juan 20:21 da poder a los sacerdotes para ir a perdonar pecados en el mundo entero, ¿cómo un pastor va a venir a decirle a ustedes que no, que eso es mentiras, que un sacerdote no tiene poder aquí en la tierra? Si usted va y predica lo que yo hago, que los sacerdotes tienen el poder para perdonar pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque Jesucristo les dio ese poder. Estoy enseñando bien la palabra de Dios. Pero si por el contrario el pastor va y se la enseña y le dice que no, que eso es mentiras, ¿está él por su salvación? No, está por su propia condenación, porque está enseñando cosas que Jesucristo no enseñó. Y es lo que hoy Efesios nos está diciendo, que nosotros estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Ahorita ustedes, aunque Jesucristo lo hace en forma
¿cómo se llamará eso? Con un ejemplo y monta ladrillos y toda la cosa para que ustedes lo logren entender. Aquí estamos hablando de una forma espiritual. Papá y mamá no le entregó a usted unos ladrillos. Papá y mamá no le entregó a usted, tenga estos ladrillos que pertenecen a la iglesia de Cristo para que usted haga parte. No, los ladrillos que Jesucristo los ladrillos que papá y mamá le entregaron a usted fue que primero lo llevó al bautismo cuando usted estaba recién nacido o estaba pequeño. 2, lo llevó a la primera comunión. 3, lo llevó a la confirmación. 4, lo enseñó que todos los domingos debía ir a misa y que si tenías pecados debías confesarte y luego participar de la Eucaristía. Esos son los ladrillos que Dios le entregó y que sus papás, su mamá, sus abuelos, sus tatarabuelos le entregaron. Jesucristo es la piedra angular, la que forma todo eso. ¿Por qué hacemos todo eso? Porque Jesucristo nos lo ordenó. Todo eso es la piedra angular, Jesucristo. Todo lo hacemos por Cristo. Por Él es que hacemos todo. Por eso nosotros pertenecemos a Cristo. Terrible es cuando usted, y ayer lo enseñaba, se aleja de esa iglesia y comienza a seguir una doctrina de demonios, una doctrina de un pastor. Oiga, cosa tan especial. Yo llevo predicando la palabra de Dios más de un año, creo yo. Solamente aquí a los estudios del canal CNC ha venido un pastor y un amigo mío, un pastor, y me han llamado unos 2 o 3 pastores, pero el resto nadie me llama a decirme: César, estás equivocado. César, venga, debatamos. César, venga a mi casa y hablamos. Nadie. Porque si yo estoy diciendo mentiras acá, ahí mismo saldría al ruedo cualquier persona a decir: no, venga César, le explico. Venga, yo le enseño la palabra. ¿Y qué es lo que yo más quiero? Que alguien me invite, que alguien me diga: César, venga, cojamos la palabra de Dios y predíquenosla, enséñenosla. Y yo voy. Ay, Dios mío bendito, me muero de ganas. Salmo responsorial, muchachos. Salmo 116. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Todos estamos llamados a predicar la palabra de Dios, pero cuidado, que era uno de los miedos que yo tuve, de ir a predicar lo que no es, de ir a enseñar cosas equivocadas, de ir a creerme que por este lado es verdaderamente lo que Cristo está enseñando. Tengo un amigo en Toro, era católico, iba a misa y un día él descubrió la verdad y comenzó a tomar yagé y comenzó a predicarse él mismo un evangelio diferente al que está escrito en la Biblia. Ya no volvió a creer en los sacerdotes, ya no se confiesa, ya no volvió a creer en la Eucaristía, ya no volvió a ir a misa. Le enseñó a su esposa y a sus hijos que el verdadero Dios no está en la Iglesia Católica, sino en lo que él creía. Y comenzó a ver videos de YouTube de cómo salirse de la Iglesia Católica y de cómo meterse en el mundo del protestantismo. Y hoy día piensa que está por el camino correcto, cuando está totalmente errado. Comenzó a predicarse él mismo la palabra de Dios equivocadamente. Y voy a decirles esto: usted puede coger un salmo, usted puede coger un versículo, un capítulo y analizarlo para sí mismo y creer que esa es la verdad, y le va a sonar lógico. Pero si no está dentro de la doctrina de Jesucristo, está equivocado, mi hijo. Por eso los evangélicos, en el año 1904 o algo así, los evangélicos pentecostales, en el año 1904 o 24, a un caballero se le ocurrió decir que la Trinidad no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que eso no existe,
que la Trinidad es Jesús. Jesús es Padre, Jesús es Hijo y Jesús es Espíritu Santo. Y comenzó a darle vueltas en la cabeza, eso. Y ahorita él comenzó a enseñar que la Trinidad no existía, que la Iglesia Católica estaba equivocada. Hasta el año 1904, 1924, se venía Carlos Parán o algo así, se venía enseñando bien. 1900 años se enseñaba la Trinidad bien. Hasta que a este caballero se le ocurrió un día, yo como que me voy a inventar mi propia doctrina. Y ahí mismo se inventó de que la Trinidad no era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que solamente era Jesús. Jesús es Padre, Jesús es Hijo y Jesús es Espíritu Santo. Y se creyó esa estupidez. Y él mismo comenzó a enseñársela a todos los evangélicos. Y hoy día tenemos evangélicos pentecostales que creen que Jesucristo es solo, que la Trinidad no existe. ¿Leyó las Escrituras? Sí. ¿La malinterpretó? Sí. ¿Para su propia salvación? No, para su propia condenación. Y lo peor, está llevando un montón de almas al mismo infierno a donde el caballero debe estar. Porque si ese caballero, que desconozco la historia de él, no se confesó al final de su vida y se arrepintió de ese pecado de apostasía, condenado está. Carlos Parán, creo que se llama, el que fundó la iglesia pentecostal. Es cuestión de buscarlo en YouTube. Y tergiversó las Escrituras que lo pudieron haber llevado a la salvación, las tergiversó para su propia condenación. Y lo mismo le pasa hoy día a la Piraquive. Lo mismo le pasa a los adventistas. Lo mismo le pasa a la Luz del Mundo. Lo mismo le pasa a los testigos de Jehová. ¿Tergiversaron las Escrituras para su salvación? No, para su propia condenación, porque se metieron en un pecado de apostasía. Predicar, enseñar y adoctrinar personas a esas iglesias que no los van a llevar a la salvación, porque se salieron del edificio de Cristo, se salieron de la iglesia de Cristo. Sigamos leyendo, muchachos. Santo Evangelio, Juan 20, 24, 29. Señor mío y Dios mío. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta historia nos tiene que tocar a nosotros muy profundamente. Porque Jesús dice que la fe es creer. Ahí en la Biblia aparece la fe es la esperanza de lo que no se ve y el acierto de lo que se espera, algo así. El caso es que usted hoy día está en la iglesia de Cristo por fe, nada más, por fe. Y por eso esta historia nos la cuentan en el día de hoy. Tomás, uno de los discípulos de Cristo, se había ido cuando Jesucristo murió. Se había ido, se había apartado de los 11. Y cuando vino Jesús, ese primer día, domingo, que se le aparece a sus discípulos, aparece Jesucristo con las puertas cerradas y Tomás no estaba. Y Jesucristo les dice: paz a vosotros. Y ellos quedaron aterrados de ver que entraba un personaje con las puertas cerradas y que era Cristo. Sin embargo, Jesucristo les dice: soy yo, y les da el Espíritu Santo. Y luego le cuentan a Tomás
Tomás, vino Jesús resucitado y estuvo entre nosotros. Tomás, incrédulo, que pertenece a todos nosotros. Tomás no deja de ser sino un ejemplo para todos los seres del mundo entero que dudan de la existencia de Dios, que dudan de la existencia de Jesucristo, que dudan de la resurrección de Cristo, que tienen todas esas dudas. Tomás es el ejemplo perfecto para todos ellos. Tomás no creyó, hasta no ver, no creer. Si no meto los dedos en las llagas de sus manos y la mano en el costado, yo no les creo. Y 8 días después dice que las puertas estaban cerradas, porque eso de que las puertas estaban cerradas tiene un significado muy importante. Es muy importante que ustedes entiendan eso. Las puertas cerradas son esos corazones duros de entender, son esos corazones difíciles de creer. Esas puertas cerradas, con las puertas cerradas, tiene un mensaje muy especial. Eso no es gratuito. Que Jesucristo entra, a pesar de que las puertas estaban cerradas, Él entró. Ese es un llamado de atención a todos los protestantes, un llamado de atención a los ateos, a los que dudan de la existencia de Dios, a los que dudan de la existencia de Cristo, de la resurrección y todo esto. Tomás aparece en escena, es el principal, es el protagonista de esta escena. Y Jesús se le aparece: venga pues Tomás, mete tu dedo en las llagas y mete tu mano en el costado. Pero Tomás apenas vio, ahí sí creyó, y se arrojó a los pies de Jesús llorando, porque había dudado de Cristo. Y por ello Jesucristo lanza estas palabras para el mundo entero y el mundo de hoy. Porque me has visto, has creído, Tomás. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen por fe. Esos somos todos nosotros. Yo caso estuve allá cuando Jesucristo fue crucificado. Yo caso estuve cuando Jesucristo resucitó al tercer día. Yo caso estuve como el ejemplo del domingo que resucitó la niña, resucitó o despertó la niña con Talitha Cumi. Yo caso estuve cuando resucitó a Lázaro. Yo caso estuve cuando hizo toda esa cantidad de milagros, o multiplicó los panes, o multiplicó los peces, o cuando estuvo en la última cena. Yo caso estuve por allá, ni ustedes tampoco. Pero yo creo. ¿Por qué creo? Porque la Biblia, como se los enseñé ayer, es un libro de testigos, de testimonios. Y ayer les dije cómo era de importante que esos 3 hombres entraran a la casa, a la habitación de la niña donde estaba dormida, y le dijera Talitha Cumi. Esos 3 hombres, Pedro, Santiago y Juan, eran muy importantes para Jesucristo, porque ellos iban a dar testimonio de fe de que eso realmente pasó. Y hoy, 2024 años después, yo creo que eso pasó, porque hay 3 testigos que dan testimonio de que eso pasó, de que resucitaron a Lázaro, de que Él resucitó al tercer día, de que Él murió en la cruz, de que Él celebró la última cena, de que Él hizo milagros en el mundo, y todo eso, yo lo creo. Pero hay un detalle muy especial que tengo que tocárselo, muchachos, para los católicos y para los malos católicos y para los protestantes, que el problema de la fe es así. Usted cree en Jesucristo por fe, pero Jesucristo no lo obliga a usted a creer en Él. Jesucristo no lo obliga. Usted está creyendo en Él por fe, porque Jesucristo le dice: dichosos todos aquellos que sin necesidad de ver o tocar creen, dichosos. Ustedes son dichosos por creer en Jesucristo, solamente por la fe. Jesucristo no los obliga a nada, no los obliga. Y por eso, cuando llega un pastor mentiroso a su casa, no escuchan la advertencia que Jesucristo les hizo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vendrán. Cuidado con los profetas falsos. Vendrán como ovejas a tocar la puerta de su casa, pero por dentro son lobos rapaces que se los llevarán. Y su fe, la fe de los protestantes, fue inferior a lo que Jesucristo esperaba.
y se bajaron del edificio que Cristo los tenía en la iglesia, y se bajaron y se fueron con esos protestantes. Se salieron de la doctrina de Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo, se bajaron de la barca de la salvación por seguir a un pastor mentiroso que los está llevando por un mal camino, que porque le aleluya, lo alaban, lo glorifican, creen que ese es Cristo y que ahí está Cristo, y resulta que es el mismo Satanás vestido de ángel de luz quien los está llevando por el camino equivocado. Y está escrito en la palabra de Dios: porque muchos pervertirán el evangelio de Cristo y enseñarán doctrinas de demonios. Muchos vendrán y pervertirán el evangelio de Cristo y les enseñarán a ustedes doctrinas de demonios, diciéndoles a ustedes que no hay que confesarse, que no hay que recibir la Eucaristía, que no hay necesidad de bautizar a los niños desde chiquitos, que la Virgen no es virgen, que la Virgen tuvo más hijos, que la Iglesia Católica es una idólatra, que el Papa no tiene autoridad de Pedro, y les enseñan toda clase de doctrinas de demonios para sacarlos de la Iglesia de Cristo, y se los llevaron. Y hoy Jesucristo les dice: dichosos los que se permanecen en la Iglesia de Cristo, los que permanecen por fe y creen. Eso es lo que hoy el Evangelio nos quiere decir. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.